El colegio quiere reconocer como cada año la labor, dedicación y aporte al desarrollo del trabajo social en diversas instituciones, entidades, empresas, ámbitos y sectores, a los profesionales, a las compañeras, en este caso jubiladas en 2015. Le voy a pedir a Dalila Roballo, que es vocal de la Junta del Colegio Profesional, que vaya subiendo al escenario. Un momentito. Este homenaje se tributa a Ana María Hernando Rica, a María Begoña Martínez, a María Carmen Gorgas, María Ángeles Juana Zarazaga, María Carmen García, Teófila Puente Cabrerizo, María Carmen Gracia, María Luisa Mena y María Carmen Anaya. ¿Pueden ir subiendo, por favor? Buenas tardes a todos muy queridos, antiguos, estudiantes, presentes, profesionales. Es un placer estar con vosotros. Quiero 2 o 3 puntos resaltar. También felicitar a los premiados, son conocidos, son queridos. No voy a repetir tampoco lo que se ha dicho, quería complementar algunos aspectos. Huesca, cuando se dijo el acto aquí de celebrar, me llamó la atención, pero recapacité y pensé que el colegio es de Aragón. Lo hemos dicho muchas veces, daré luego algún aspecto de él. Es lógico entonces que estemos en Huesca. Pero sobre todo quiero aportar a lo que se ha dicho de estas 3 profesionales, que fueron la ciudad de Huesca, con los profesionales de Huesca, totalmente de un gran aporte al trabajo social. Se prepararon jornadas, cursillos en los años 70, en la década de los 70, con un gran sentido de búsqueda de las funciones profesionales, donde el materialismo dialéctico de aquella época era estudiado por los propios trabajadores sociales para dónde se situaba la finalidad, la función, el método, a quién sirve el trabajo social, para qué, dónde le contrata, quién. Fue una auténtica reflexión en Huesca. Tanto es así que hubo momentos, bien por la Escuela de San Vicente o bien por la Escuela de la antigua Universidad Laboral, que se pensó incluso formar aquí una escuela de trabajo social por la gran inquietud que había en la sociedad. Así que enhorabuena a los oscenses. Segundo punto un poco importante. Verdaderamente mi biografía, importante o no, todo el mundo la sabéis, no es para comentar, pero sí que mi biografía o mi historia profesional está muy unida a la historia del trabajo social. Realmente el trabajo social ha llegado al grado, hoy está de pleno derecho en la universidad, creo que incluso con unos profesores cualificados, con unos estudiantes con un interés tremendo y con un gran deseo de formarse. Para mí es importante resaltar estos aspectos, pero no siempre ha sido así, y no porque no haya sido así, sino porque todos estos procesos hasta el presente, el trabajo social le ha tocado mucho conquistar.
Hemos pasado grandes desiertos de espera, igual que la crisis ahora de los servicios sociales. Hemos pasado y estamos pasando crisis de empleo, en ocasiones crisis de reconocimiento laboral, crisis de unas funciones justas de un trabajador social. Es decir, que el trabajo social es una profesión que siempre está en constante conquista, en constante búsqueda y en constante mejora de su propia situación. Incluso muchas veces hemos dicho que somos tan analíticos que a veces destruimos un poco lo que somos nosotros mismos. Bueno, pues yo nací, digamos, profesionalmente en la Escuela de San Vicente Paúl en los años 60. Participé muy activamente ya en los años 67, que es cuando se fundó la Asociación de Asistentes Sociales. Después pasé a la Escuela de Asistentes Sociales de Oviedo y más tarde regresé en los años 70 a la escuela de lo que era la Universidad Laboral, también estáis alumnos aquí de allí, y lo que más tarde fue el Centro de Enseñanzas Integradas. Con lo cual, este proceso de los años 60, 70, 80 culminaron ya con el reconocimiento en el año 83 de los estudios de la Diplomatura de Trabajo Social y con el ingreso en la universidad en el año 88. Es decir, que estamos en la universidad desde el año 88 y en el año 90 nos reconocen el área ya de trabajo social y servicios sociales. Ya luego hemos tenido el grado y hoy por hoy pues realmente estamos ya totalmente reconocidos como materia científica y de disciplina del trabajo social. El reconocimiento a las jubiladas es importante. Yo desde el primer congreso que se celebró en el 91, que entonces era presidenta del colegio, hemos reconocido que es importante el considerar esos pionerismos. Estudiamos mucho nuestro pionerismo inglés de Estados Unidos y a lo mejor no estudiamos el pionerismo local o español. Pero yo calculando un poco, digo, de todos los jubilados que hemos pasado en estos 4 actos que se han hecho de jubilaciones, pues digamos controlados y por ficha, hemos sido 49 los jubilados. Si somos 1.200 jubilados actualmente, realmente somos pocos jubilados comparado con la cantidad de profesionales. No quiere decir que todos los 1.200 colegiados que estemos sean todos en este sentido o estén todos de forma activa y de empleo. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Que el trabajo social actualmente está haciendo un gran servicio a Aragón por la edad de sus profesionales. Es una edad madura, es una edad responsable, es una edad formada, es decir, es una mediana edad que realmente dice mucho para la sociedad aragonesa. Esto no es que empiece ni que acabe, sino que el gran grosor de profesionales tiene esta media de edad. Querría decir también el aporte, ya un poquito casi como prefinal, el aporte que ha hecho Aragón al trabajo social como estructura colegial. Todos sabéis que yo he sido presidenta del colegio en la década de los 80, estoy siempre vinculada también al colegio, de tal manera que yo a veces me planteo mi doble función entre trabajo social, como trabajador social profesional, y docente. Si lo académico es mucho más que lo humanista. Yo a veces reconozco que tengo una tendencia mucho más humanista en ocasiones que academicista, pero he sido academicista, por lo tanto los datos en este sentido es importante. Aragón ha sido sede de 2 congresos nacionales, en el 2006 y en el 2009. Congresos nacionales, uno de escuelas de trabajo social, no eran entonces facultades, y otro también de profesionales de trabajo social. Ha tenido jornadas nacionales rurales, es decir, que Aragón es importante también para el trabajo social en España y es importante también para el trabajo social internacional. Hemos tenido muchos intercambios con diversos profesores de Europa, de América, y seguimos. Nuestros alumnos de Erasmus, reconocidos por el propio rectorado y por el servicio, son unos de los alumnos que más optan a becas y a estudiar en el extranjero.
un poco ya para finalizar en ese sentido, querría decir que el aporte, digamos, que hemos hecho está muy bien. Yo reconozco lo de la memoria y de acuerdo. Lledó decía ahora en los premios Princesa de Asturias que ser es memoria. Yo también digo ahora que ser es futuro en este sentido. ¿Estamos satisfechas? Yo sí he recorrido desde una asistencia o asistente social a un grado de trabajo social con todo lo que supone y ver la satisfacción de todos vosotros, los que trabajan o los que se preparan oposiciones o otras cuestiones, pero nos queda mucho pendiente porque ese recorrido de lucha no lo tenemos que perder en sentido metodológico, en sentido de trabajo directo. Yo un minuto voy a decir, no hay que perder los principios éticos, la libertad, la dignidad, la sociabilidad en cada uno de nuestros ciudadanos, usuarios, colectivos y la individualización. Uno no es igual a otro. Yo eso lo he comprobado en cada uno de los estudiantes y también en cada una de las personas que he conocido. Por lo tanto, aunque estamos de final, tenemos todavía mucho camino por recorrer. Y para finalizar, en el año 17 se cumple 100 años de nuestro trabajo social de Mary Rismond, 60 de la Escuela de San Vicente Paúl y 50 de la Escuela de la Laboral. O sea que tenemos un año muy bonito para celebrar con satisfacción y con proyectos todo lo que es nuestro trabajo social. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias a Ana Hernando. Le entrega el reconocimiento del colegio Dalila Roballo, vocal de la Junta del Colegio Profesional.